Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a retomar un cuento que habíamos empezado a trabajar en marzo, cuando estuvimos esos poquitos días en la escuela, que es de Saki. ¿Se acuerdan que habíamos leído un cuento que se llamaba El cuentista o también llamado El narrador de historias? Seguro que cuando lo lean se van a acordar. Lo vamos a retomar porque era un cuento para trabajar mucho tiempo, pero nosotros lo vimos unos poquitos días y así muy rápido, así que va a estar bueno trabajarlo en nuestros encuentros cuando nos veamos por Meet, para trabajarlo en casa, para trabajarlo con la familia, con quien estemos compartiendo estos días de cuarentena. La tarea de estos días va a ser leer, como les vengo diciendo desde la semana pasada, practicar lectura en voz alta. Yo no les voy a mandar videito leyéndoselo, sino que vamos a intentar, yo les voy a mandar el texto en PDF, en un archivo aparte. Van a ver que va a haber un texto en el que va a haber dos cuentos de Saki, uno para ustedes, que va a ser el narrador de historias, después pueden leer el otro también. Ustedes se lo van a leer a alguien en casa. Y después, si necesitan, alguien se los puede leer a ustedes o vamos a ir teniendo actividades donde van a tener que ir retomando algunos extractos de la lectura. ¿Sí? Acá les cuento lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a leer el narrador de historias otra vez, por eso hice releer el cuento del narrador de historias. Hay una pequeña biografía del autor, que si bien ustedes ya la habían trabajado a principio de año, lo vamos a recordar, y una agenda de trabajo de lo que vamos a hacer estas semanas. Leer el narrador de historias, miren acá, releer algunas partes para profundizar, armar un cuadro con las historias del cuento. ¿Se acuerdan que hay una tía que quiere tranquilizar a esos sobrinos durante un viaje en tren y le cuenta historias y algo pasa con esas historias y después hay alguien que, ese cuentista que mira un poco como qué mal que se están portando esos chicos hasta que decide contarles un cuento y pasa algo muy diferente ahí? Bueno, vamos a empezar a analizar eso, elaborar un banco de datos sobre qué pasa con cada uno de esos personajes, releer algunas partes de las historias, iniciar la producción de una galería, como hicimos la semana pasada con la galería de fantasmas, bueno, una galería de los personajes que aparecen en este cuento, releer algunas partes del narrador de historias y escribir sus propias historias infinitas. Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora a lo largo de todas estas semanas, ¿sí? Para que ustedes sepan qué es lo que vamos a trabajar. Este es el librito que yo les voy a mandar en PDF, donde está el narrador de historias, que es el que van a leer ustedes, y Tobermory, que es otro cuento de Saki, que es sobre un gato. Si quieren también lo pueden leer, está muy lindo. Y esto es lo que vamos a hacer en el día 1. Un cuento, muchas historias. ¿Sí? El cuento narrador de historias de Saki contiene varias historias y personajes. Para conocerlos mejor, vas a arreglar unas partes e intercambiar con otras personas que te acompañen en casa. ¿Sí? En el día 1, lo único que van a hacer entonces es leer en voz alta el cuento a alguien en casa. ¿Estamos? Nada más que eso. En el día 2, o en el momento que ustedes se organicen como segunda parte de la actividad, dice, después de leer y de que alguien les lea, porque con una sola vez no les va a alcanzar, responder estas preguntitas. ¿Por qué la tía decide contar una historia a las niñas y al niño en el tren, en el viaje? ¿Cómo empezaban casi todos los comentarios de la tía? ¿Sí? Cada vez que los chicos le pedían algo. ¿Cómo eran todos los comentarios que empezaban? ¿Cómo empezaban? Y cómo los de las niñas y los del niño. En la página 3 van a ver que siempre le preguntan algo a la tía y la tía siempre empieza diciéndoles una palabrita. Y vamos a empezar a analizar este cuento desde la mirada de la historia que cuenta la tía, ¿sí? Para releer y escribir el libro, con el libro en la mano. O sea, abren el PDF, nosotros no vamos a tener el libro, abren el PDF y contestan estas preguntas mirando el texto. ¿Quiénes viajaban en el vagón del tren? ¿Sobre qué trata la historia que les cuenta la tía a los nenes? Me la cuentan, la escriben, me la vuelven a contar a mí, muy brevemente. ¿Qué opinan los chicos sobre la historia que les cuenta la tía? Cuando la tía les termina de contar la historia, ¿qué cuentan? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué opinan de eso? Y si te animás, léela en voz alta con el tono que ellos pondrían, ¿sí?
vamos a intentar marcar bien la diferencia. ¿Con qué tono creen que los nenes opinarían sobre la historia de la tía? Para después ver qué tono pondrían con la historia del narrador de historias. Si las dos historias los dejan con el mismo nivel de asombro o de reacción, la de la tía y la del narrador de historias. Día 3, vamos con la historia del solterón, del narrador de historias, ¿sí? Para comentar con alguien luego de leer, ¿sí? Comenta estas ideas sobre el cuento con alguien que te acompañe y también las vamos a conversar en nuestros encuentros por Meet. Porque el solterón o el narrador de historias les decide contar a los chicos un cuento durante ese viaje. Esto lo dice en la página 8. ¿Qué es lo que pasa? Que él dice, bueno, basta, vengan que les voy a contar un cuento yo. ¿Notas algo extraño con esa historia que él les cuenta? ¿Qué tiene de diferente la historia que les cuenta él, que nos dejó a todos, ¿se acuerdan? Que nos dejó a todos así como con la boca abierta, que la que le cuenta la tía o cualquier persona a nenes chiquitos. Sobre qué trata la historia y qué opinan los chicos cuando termina esta historia, ¿sí? Y en el último día de la semana, buscan el cuento la parte en que los chicos expresan, ahora sí, su opinión sobre la historia que les cuenta este muchacho y con qué tono crees que van a opinar, con el mismo que la historia que les contó la tía. Después dice, escucha la lectura que hiciste en el punto 2. ¿Se notan los cambios en el tono de la lectura sobre cada vez que termina la historia de la tía y del solterón? ¿Opinarán en el mismo tono de voz? Si no es así, explícame por qué. ¿Estamos? Igual esto lo vamos a hablar, lo vamos a volver a explicar y me van a explicar por qué creen que hay una diferencia en la reacción de los chicos entre las dos historias. Vuelvan a leer, lean bien en voz alta, así practican eso. Y vamos a leer pedacitos de la historia en nuestros encuentros por Meet. Igual supongo que cuando lo retomen el texto lo van a recordar enseguida. Yo se los mando. Entonces este archivo y aparte un PDF donde van a encontrar el cuento, ¿sí? Bueno, los veo esta semana. Vamos a trabajarlo juntos. Así vamos haciéndolo al mismo tiempo. Si tienen dudas ya saben que me encuentran, me mandan un mensaje y lo hablamos enseguida. ¿Estamos? Bueno, les mando un beso grande. Nos vemos en un ratito.